todos y bienvenidos a este segundo webinar, a este segundo seminario online gratuito que hoy lo dedicamos a hablar sobre un tema no solo interesante, sino tremendamente importante y que atañe a los chicos y chicas adolescentes con los que trabajamos o con los que podemos trabajar, y que es los agresores sexuales adolescentes. Como os decía, esta es una de las actividades gratuitas que se organiza desde MEPIAR, que es el máster en evaluación, prevención e intervención con adolescentes en riesgo, sus familias y violencia filioparental. Este año abordamos ya la cuarta edición del máster y os recuerdo que todavía sigue abierto el plazo de inscripción hasta el 7 de noviembre, que es la fecha prevista para comenzar el curso, para comenzar el máster. Desde MEPIAR, ya después de 4 ediciones, cada año seguimos realizando esfuerzos por ofrecer a todos y todas las personas que os inscribís al máster, para ofreceros una formación de calidad que mejore la práctica diaria con este colectivo tan vulnerable que son los y las adolescentes en riesgo y sus familias, y para los que todavía no han tenido el primer contacto con la vida profesional, pues para que les capacite adecuadamente para poder dar el salto y empezar a acompañar a los chicos, a las chicas y a sus familias. Teniendo en cuenta que, como os digo, lo que queremos es ofrecer una formación de calidad, cada año tratamos de renovar cosas que entendemos que pueden ser de actualidad y que además pueden ser interesantes para todos y para todas vosotras. En concreto, este año hemos creado una comunidad de conocimiento que va a servir como lugar de encuentro y de interrelación para los alumnos y los exalumnos del máster, para poder compartir casos, para poder compartir inquietudes, para poder compartir dudas, y también os va a permitir pues conectaros a acceder a noticias, generar documentos, poder consultar documentos de otras personas, acceder a otros sitios web que puedan estar relacionados con la temática que nos ocupa, etc. Otra de las novedades para este curso, para esta cuarta edición del máster, para esta cuarta edición de MEPIAR, es que hemos ampliado un poquito el temario y una de las cosas que hemos introducido es el tema de las relaciones de género en la adolescencia. Es un tema que es fundamental, que actualmente vemos las dificultades y las deficiencias que tienen los y las adolescentes a la hora de relacionarse desde una perspectiva de género y de igualdad, tanto así que el seminario online anterior, algunos de vosotros que estáis conectados ahora, supongo que también estuvisteis, trató sobre eso. ¿Sí? Queremos empezar este webinar de hoy agradeciendo en primer lugar a Isabel Añón, la ponente, además a la Universidad de Valencia y a la DEI. La Universidad de Valencia es quien organiza el máster, y también queremos agradecer a la cátedra, a la Fundación Amigó, que a través de su cátedra, de la cátedra Luis Amigó, colabora con este máster. Y por supuesto agradeceros a todos y a todas vosotros por estar aquí hoy y por acudir a la cita y por tener ilusión, entusiasmo y ganas por aprender y por compartir. Como os decía, el seminario de hoy va dedicado al trabajo con adolescentes agresores sexuales. Los estudios existentes sobre el abuso sexual de niños y niñas arrojan cifras que demuestran que un número muy importante de los abusos sexuales son cometidos por adolescentes. Como profesionales que acompañamos a este colectivo, tenemos la responsabilidad de conocer y de poder abordar correctamente la intervención con estos chicos, con el fin de promover que puedan desarrollar una sexualidad sana y positiva y que favorezca la relación positiva entre ellos y con otros. El presente seminario pretende realizar una aproximación de la problemática de los abusos sexuales infantiles y, en concreto,
torno a los agresores sexuales adolescentes. Como decía, la docente que va a dirigir este seminario y que nos va a permitir durante una hora poder aprender y profundizar un poquito más en este tema es Isabel Año Miranda. Ella es psicóloga clínica, máster universitario en sexología y psicoterapia integradora, máster en peritaje judicial psicológico y máster en psicología clínica y de la salud. Es expresidenta de la Asociación Pro Derechos Sexuales ADSEX y desde 1998 trabaja como psicóloga en el Instituto SPIL, formando parte del servicio de atención psicológica a niños, a niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual por un lado y agresores sexuales adolescentes por otro lado. El servicio pertenece a la Consellería, a la Dirección General de Infancia y Adolescencia dentro de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Asimismo, Isabel trabaja en la atención psicológica a niños y adultos y en el tratamiento de problemas sexuales y conflictos de pareja. Desde hace más de 15 años viene realizando tareas de promoción de la salud y concretamente tareas de salud sexual. Combina su práctica diaria con la formación, siendo profesora en varias ediciones del Máster Universitario de Sexología y Psicoterapia Integradora, organizado por el Instituto de Psicología y Medicina, por el Instituto SPIN y por el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y la Universidad de Valencia. También Isabel es docente de METIAS, de nuestro máster, del máster en Evaluación, Prevención e Intervención con Adolescentes en Riesgo, sus familias y violencia psicoparental, y ha participado en colaboración con su equipo en diferentes labores de investigación, resaltando la investigación sobre menores agresores sexuales, intervención y tratamiento, que fue presentada en el 7º Congreso Español de Sexología y primer encuentro iberoamericano celebrado en Sevilla en noviembre de 2002. Bueno, sin más que contaros, ya os dejo con Isabel para que os hable de los agresores. Gracias y bienvenidos a todos. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este seminario que, como ha dicho María José Ridaura, está destinado a profundizar en el tema de agresores sexuales adolescentes. Para empezar, quiero dar las gracias a la dirección del Máster de Prevención, Evaluación e Intervención con Adolescentes en Riesgo y Violencia Filoparental por la oportunidad que me brindan de estar aquí con todos vosotros. Y, en segundo lugar, aunque María José ya ha hablado un poquito de mi trabajo, querría hablar un poco más del trabajo que se realiza en SPID, que es un centro de psicología, sexología y psicoterapia, que además de los servicios habituales de psicología y sexología, tiene un servicio desde el año 98, como ya os ha dicho, en la atención psicológica a menores, víctimas de abuso sexual y menores perpetradores, que está coordinado con la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, pertenece a este servicio, a esta consellería, y que tiene por objeto hacer una valoración psicológica de estos menores, así como realizar los diagnósticos, tanto clínicos como psicológicos. También realizamos informes periciales y realizamos el tratamiento de las víctimas de abuso sexual que lo necesitan, con el fin de paliar la sintomatología que presentan por las vivencias que han tenido, y también la intervención con los menores perpetradores, con el objeto de que no vuelvan a reincidir y reconducir este comportamiento. Bien, para empezar a hablar de este tema, yo he querido traeros unas cuantas diapositivas
que recogen noticias relacionadas con los delitos contra la libertad sexual del primer semestre del 2016. Si leemos por encima, veremos que aparecen nombres de ciudades como Valencia, Valladolid, también podemos ver el nombre por ahí de Granada, Barcelona. Aparecen otras ciudades que tienen que ver con otros países, por ejemplo, está Reino Unido, está México y también, por ejemplo, Francia. Si os dais cuenta, hay unas cuantas noticias y tenemos en cuenta que ha sido un sondeo que realicé este verano en 5 minutos de manera muy superficial, lo que nos indica el alcance de esta problemática. Bien, los abusos sexuales y las agresiones sexuales es un problema que tiene un alcance mundial y que afecta especialmente a niñas y mujeres de todo el mundo, de diferentes culturas, de diferentes clases sociales, pero también afecta a niños. Este problema vulnera los derechos básicos de las víctimas e impacta en su salud, dejando a veces secuelas que pueden ser duraderas y permanentes en el tiempo. Por ejemplo, en algunas víctimas se cambia la perspectiva que tienen del mundo y la perspectiva que tienen de su propia identidad del yo. En cuanto a la perspectiva del mundo, podemos observar que a algunas personas les cambia el sentido de la justicia y de la injusticia. Podemos también, por ejemplo, darnos cuenta cómo afecta al sentido que tienen de la malevolencia y la benevolencia de las demás personas. Y esto afecta a cómo cambian el trato hacia los demás y el significado que le dan a sus comportamientos. Por otro lado, afecta también a la forma en que ellos se relacionan consigo mismos, tienen la sensación de que no tienen un control sobre sus vidas y se sienten vulnerables. Esto nos permite hacernos una idea de lo importante que es atajar esta situación desde los inicios. Y esos inicios, evidentemente, están en el trabajo con los agresores sexuales. Si nos ceñimos al tema de los abusos sexuales, porque normalmente la mayoría de las víctimas de los adolescentes agresores sexuales son niños, niñas y otros adolescentes, hablando un poco de la prevalencia, nos daremos cuenta que, por ejemplo, la OMS estimó en el 2002 que 150 millones de niñas y 73 millones de niños de todo el mundo habían sido forzados sexualmente o habían sido víctimas de algún tipo de violencia sexual. Pero si profundizamos un poquito más en el problema, veremos que 1/3 de estos abusos sexuales son cometidos por personas menores de 18 años de edad. De hecho, otros estudios realizados con agresores sexuales adultos también arrojan cifras como son, fijaros que el 50% de ellos habían cometido su primer abuso sexual antes de la edad adulta. Si tenemos en cuenta lo que he dicho hace un momento de que para atajar el problema tenemos que ir a la base y que son los agresores sexuales, estos datos nos llevan a que esa atención debe realizarse sobre el adolescente cuando empieza a manifestar este tipo de conducta. Bien. Los datos de prevalencia no son fiables porque si hacemos una revisión bibliográfica nos daremos cuenta que las cifras que arrojan los diferentes estudios no se corresponden. Encontramos cifras muy dispares cuando hablamos de países distintos o de regiones geográficas distintas. Lo que sí que parece evidente es que hay una subestimación de casos de abusos sexuales y agresiones sexuales y
que desconocemos el número de agresores sexuales adolescentes que tienen este tipo de conducta. En realidad, lo único que conocemos es la punta del iceberg. Desconocemos todo lo que se encuentra por debajo de ella. ¿Qué está a la base de ese desconocimiento? Evidentemente, el que no se detecten los casos. Esta falta de detección estaría relacionada con numerosos factores. Yo quiero hablaros de algunos de ellos que consideramos que son los más importantes. El más importante de ellos sería el silencio de la propia víctima. Es decir, las personas que sufren abusos por agresión sexual no suelen comunicarlo, la mayor parte de las veces porque tienen vergüenza o sienten que no van a ser creídos por las personas de su entorno. En otras ocasiones tienen miedo a las represalias de sus propios agresores, porque tener en cuenta que la mayor parte de los abusos o agresores sexuales, la mayor parte de los abusos y de las agresiones se produce en el entorno de la víctima, o sea, personas muy cercanas a ellos. Cuando estas víctimas consiguen superar esas barreras y lo comunican, generalmente a personas muy cercanas, como pueden ser los padres, estos adultos no ponen en conocimiento de las autoridades competentes estos hechos, muchas veces porque tienen miedo de verse involucrados en procesos judiciales. Y en otras ocasiones tampoco conocen cuáles son los pasos que tienen que dar para que se pueda abordar el problema. Otro de los problemas que implica la subestimación del número de casos y el desconocimiento de los adolescentes que llevan a cabo este tipo de comportamientos es que muchas veces se minimiza su conducta, es decir, no se responsabiliza directamente al adolescente del comportamiento que ha tenido, sino que se considera que este comportamiento sobreviene de un desajuste conductual o un desajuste de las hormonas propio de la etapa en la que se encuentran. Bien, por ejemplo, el otro día me comentaba un amigo mío que es profesor, que en su instituto se había detectado a través de los alumnos que se habían hecho públicas las fotografías de otra alumna desnuda por parte de un alumno del centro que había tenido una relación de pareja con esta chica meses antes. Este profesor lo puso en conocimiento del claustro, habló con el resto de profesores, considerando que tenían que ponerlo en conocimiento de algún servicio especializado para que hicieran la intervención oportuna, tanto con la menor víctima como con el menor que había difundido sus imágenes. Y la respuesta del resto de los profesores fue que tampoco iban a sacar de contexto esa situación, que estábamos hablando de adolescentes que tenían las hormonas muy revolucionadas y que no tenían la menor importancia. Un poco para que os hagáis idea del trato que incluso muchas veces los profesionales damos a estos hechos. Otro de los motivos por los cuales no se detectan los casos es porque existe un miedo a la estigmatización de estos adolescentes, en la medida en que estos actos son repudiados socialmente y pueden generar consecuencias importantes en los adolescentes de cara, por ejemplo, a un futuro, a buscar trabajo o a que se puedan relacionar con estas personas. Entonces, hasta que la sociedad no tengamos mayor conciencia de que no se trata de estigmatizar, sino que se trata de intervenir y ayudar y poder reconducir estas conductas, pues va a ser muy difícil que, por ejemplo, las propias personas que directamente están relacionadas con el adolescente, porque a veces, por ejemplo, los padres de estos adolescentes pueden tener conocimiento de esos hechos, pero por este miedo y otras veces porque les resulta también muy difícil creer que sus hijos han hecho esto, les desborda el tema y
prefieren mirar para otro lado, dejan a sus hijos desprotegidos. Es muy grave dejarles desprotegidos porque si no se atiende de forma adecuada estas conductas, se pueden consolidar y estos menores que pueden tener una conducta inadecuada en un momento dado de sus vidas se pueden acabar convirtiendo en agresores sexuales en la edad adulta. Luego también otro problema es que muchas veces hay un desconocimiento de que este tipo de conductas pueda ser un problema en un futuro. Bien, este desconocimiento parte, valga la redundancia, de la discrepancia que existe entre los propios profesionales que trabajamos en esta área, porque no terminamos de delimitar qué manifestaciones sexuales se consideran inadecuadas u ofensivas y qué manifestaciones se considerarían que forman parte de la evolución psicosexual normal del niño y del adolescente. Y por otro lado también porque tendemos a ser mucho más permisivos con los niños, niñas y adolescentes en sus conductas en general y sexuales en particular que con los adultos. Bien. Lo que de forma generalizada la gente y los profesionales considera aceptable dentro de las conductas sexuales serían aquellas que tienen que ver con el autoerotismo y aquellas que implican caricias entre dos o más niños de edades similares. Lo que no se considera aceptable, a grosso modo, serían conductas que tienen que ver con la penetración anal o vaginal o con aquellas conductas que implican el sexo oral. Tampoco se aceptarían aquellas conductas sexuales que sobrevienen de la coerción por parte de uno de los menores para que los otros niños lleven a cabo este tipo de conductas. O aquellas donde hay caricias entre menores en la que al menos uno de esos niños tiene una edad bastante diferente al resto de niños. Por ejemplo, un niño de 6 o 7 años con un niño a lo mejor de 16 o 17 años. ¿Vale? Pero para delimitar bien qué conductas son aceptables y cuáles no, tendríamos que hablar del concepto de lo que se entiende por una relación sexual sana, entendiendo como tal que es un producto, que es producto del acuerdo entre las partes. Es decir, no puede ser una imposición, ni siquiera por parte del esposo, ni del novio, ni del compañero, ni puede implicar una obligación, ¿vale? En contraposición, tendríamos el abuso sexual infantil, que se definiría como una serie de contactos e interacciones que se producen entre un niño y un adulto, cuando el adulto usa al niño para estimularse sexualmente a él mismo, al niño o a otra persona. Este tipo de contactos o interacciones también puede darse por otros chavales menores de 18 años de edad, cuando, como ya he dicho, son significativamente mayores que sus víctimas, o cuando el que comete este acto tiene una posición de poder o de control frente al otro, por ejemplo, es más corpulento, o por ejemplo tiene más habilidades o más recursos o más conocimientos, lo que le permite manipular al otro menor, o cuando el menor víctima tiene algún tipo de discapacidad que lo coloca en una situación de vulnerabilidad frente a su agresor. Pero ¿qué es lo que ocurre para que un niño o adolescente, en lugar de tener una interacción sexual relacionada con el nivel evolutivo en el que se encuentra y que sea sana, pase a tener un comportamiento inadecuado? Para ello tendríamos que pararnos y hablar de lo que es la socialización de la conducta sexual en la infancia y en la adolescencia. Pensemos que los seres humanos aprendemos prácticamente todos los comportamientos, no nacemos aprendidos. Y la sexualidad
sexualidad es otra de las conductas que se aprenden. Para que se produzca una sexualidad ajustada, se requiere un proceso de aprendizaje que se inicia en el nacimiento y que abarca toda la vida, siendo las etapas más importantes la infancia y la adolescencia. Esto implica que los niños y adolescentes reciban una información sexual adecuada que les permita adquirir una serie de valores y actitudes que favorezcan una relación adecuada con ellos mismos y también con los demás, basándose estas relaciones en el respeto. Por ejemplo, en la niñez, los juegos sexuales es una forma en que ellos aprenden ese comportamiento sexual. Los juegos sexuales en edades tempranas forman parte de la evolución psicosexual normal de niños y niñas. En cambio, en la pubertad y en la adolescencia, los chicos y chicas van a explorar su sexualidad y van a aprender a canalizar y a expresarla de forma adecuada, aprendiendo a relacionarse con respeto. Y de esa forma se van a ir conformando aquellos valores y actitudes que van a regir la conducta sexual y la relación con el otro en la etapa adulta. Pensad que en la adolescencia es cuando los jóvenes inician esas interacciones sexuales con otros jóvenes y aprenden qué comportamientos sexuales son adecuados y cuáles no lo son. Pero en algunas ocasiones algunos niños pueden presentar algún tipo de conducta inadecuada sin darse todavía cuenta del alcance de ese comportamiento, ¿no? Y no son conscientes de cómo les puede perjudicar a ellos y tampoco del daño que están causando al otro menor. Y muchas veces algunos de estos niños tampoco tienen capacidad todavía para inhibir esos impulsos o canalizar adecuadamente sus deseos sexuales. Estos impulsos además pueden llevarles a tener conductas sexuales explícitas con otros niños y niñas o incluso a forzar relaciones sexuales que no son consentidas. Pero ¿qué ocurre para que ese comportamiento inadecuado que tiene un niño o un adolescente en un momento determinado de su vida se consolide y llegue a formar parte de la forma habitual de relación con el otro? Para ello tendríamos que tener en cuenta que la sexualidad es un refuerzo positivo muy potente en los seres humanos, porque aporta una serie de excitación y de satisfacción que nos invita a volver a mantener ese tipo de relación con otras personas. Pues bien, algunos niños y adolescentes, llevados por esa excitación, lo que harían es mantener y repetir esas conductas sexuales inadecuadas, de manera que la satisfacción que les reporta aumentaría el riesgo de que se produzca una escalada en estas conductas y en la frecuencia. Me viene a la cabeza el ejemplo de un chico que tuvimos hace tiempo en el servicio, que nos puede hacer entender cómo se produce esa escalada de la que hablo. Este chaval concretamente lo traían los padres después de que hubiera sido denunciado en 5 ocasiones por agresión sexual. La última de ellas había sido llevada a cabo con una navaja. Cuando este chaval, que en aquel entonces tenía 17 años, acude a nuestro servicio, lo primero que hacemos es intentar valorar qué es lo que ha pasado con este chico para que tenga este tipo de comportamiento. Y entonces empezamos un poco a explorar cómo había iniciado esa actitud, ¿no? Y él nos cuenta que un año antes, alrededor de los 16 años, había estado en casa de unos amigos viendo una película porno y después salió para casa ya al anochecer y comenta que iba bastante excitado.
Entonces, en el trayecto se encuentra con una mujer de entre 20 y 25 años. Él decía que era provocativa porque, según él, vestía muy ceñida, escotada. Entonces, eso genera en él un impulso en ese momento y el deseo de tocar, ¿no? Entonces, se acerca por detrás, le da una palmada en el culo y echa a correr, ¿vale? Este chaval comentaba que había estado corriendo durante bastante tiempo, ¿vale? Hasta que consideró que estaba lo suficientemente a salvo de ser descubierto porque ya llevaba unas cuantas calles de diferencia con respecto a la chica a la que había agredido. De camino a casa siguió fantaseando con lo que acababa de ocurrir, cada vez más excitado, y comenta que ya luego en su intimidad pues se había masturbado con esta fantasía. Posteriormente él empieza a tener fantasías con este hecho y a tener impulsos que cada vez que encuentra una situación propicia, donde encuentra mujeres de estas características, y en lugares donde no hay mucha gente, pues vuelve a reincidir tocando a las mujeres y echando a correr. Lo que llamaba la atención es que cuando este chaval hablaba de esto, también comentaba que cada vez corría menos, porque se daba cuenta que como no pasaba nada, pues llegó un momento en el que nada más cruzaba una esquina, que ya la chica quedaba fuera o él quedaba fuera de la visión de la chica, pues dejaba de correr y se iba tan tranquilamente a casa. Poco a poco él fue sintiendo la necesidad de llevar esta conducta a más, ¿no? Y entonces decidió entrar detrás de una chica al portal de su casa, y en esta situación pues él se vio con más capacidad para llevar a cabo más conductas sexuales. Y por último, ya empezó a plantearse la posibilidad de entrar con ellas en un ascensor, porque eso les daba mucha intimidad y mucha posibilidad para poder llevar a cabo muchas conductas de tipo sexual. Pero fijaros que si era calculador, que cuando él entraba en el ascensor con la chica, él esperaba a ver a qué piso iba la chica. Si la chica iba al primer piso, pues él apretaba un piso posterior y evidentemente no actuaba, bajaba y se marchaba. Pero si la chica veía que iba a niveles superiores, él apretaba el botón del primer piso y en ese trayecto aprovechaba para tocar a la chica, para agredirla sexualmente. Fijaros que no apretaba ni el segundo piso ni el tercero. Él tenía muy claro que el primer piso implicaba bajar muy pocas escaleras y en poco tiempo estar en la calle y ponerse a salvo. Ahí podéis ver primero cómo él inicia esa escalada de conductas, cómo él cada vez lo realiza con más frecuencia, porque fijaros que en este caso solamente habían 5 denuncias de agresión sexual, pero cuando yo le pregunté a él cuántas veces había llevado a cabo este comportamiento, él dice que más de 50 veces, con lo cual su conducta estaba prácticamente consolidada. Y además también recuerdo que yo le decía que el siguiente paso que este chico iba a dar, si no le hubiera frenado esas denuncias, iba a ser ya la violación. Y él hasta reaccionaba enfadado, ¿no? Como me decía que él no era ningún violador, es decir, él no se veía reflejado en esa conducta, no era consciente de lo que estaba ocurriendo en cuanto a sus conductas sexuales. Bueno, siguiendo, quiero hacer también un inciso en una serie de elementos que forman parte de ese proceso o socialización de la conducta sexual
y que pueden facilitar este tipo de comportamientos, y creo que los adultos y los profesionales tendríamos que ser más conscientes y evitar que los adolescentes pudieran tener acceso a estos agentes externos, ¿no? Por un lado, el hecho de que no se reciba educación sexual adecuada o que sea inexistente, porque aunque uno de los derechos de los niños es que reciban educación y los derechos sexuales hablan de que esos niños deben de recibir también educación sexual, la realidad es que eso no siempre está ocurriendo y que los adolescentes y los niños aprenden la sexualidad de sus iguales y de mensajes que vienen a recibir a través de Internet. De hecho, tenemos en el servicio y también, por ejemplo, cuando hemos ido a dar charlas de educación sexual a colegios, que niños de primaria, y estoy hablando de niños de 7 u 8 años, te están diciendo que como navegan libremente desde su tablet o desde sus ordenadores personales por Internet, están accediendo a páginas de pornografía y no hay ninguna supervisión por parte de los adultos. Fijaros el tipo de conductas sexuales que estos niños están viendo a través de estas páginas, que no tienen nada que ver con las relaciones sexuales normales y adecuadas entre personas que se quieren, ¿no? Otro de los problemas que también estamos viendo en el servicio es que los niños a muy temprana edad acceden a juegos que no son aptos para menores de 18 años. Y son juegos que no solamente tienen contenido violento, sino que también tienen contenido sexual explícito. Hay por ahí un juego que es muy frecuente utilizarlo entre niños y adolescentes, que como ya digo, no es para nada apto para menores de 18 años, y en este juego los niños y adolescentes pueden pagar por servicios sexuales. Y pueden, por ejemplo, también entrar en un club de striptease, estar con la bailarina a solas y sus medidores aumentan por tocar indebidamente a estas bailarinas sin ser descubiertos por los dueños del supuesto club. Con lo cual, imaginaros la visión tan distorsionada o los mensajes que les estamos dando a nuestros niños y a nuestros adolescentes. Otro de los agentes que está socializando a nuestros niños y a nuestros adolescentes son algunos géneros de música, como pueda ser, por ejemplo, el reggaetón. Si atendemos a algunas de las letras de estas canciones, nos daremos cuenta que están promoviendo la violencia de género y están ofreciendo una visión distorsionada de la sexualidad que se asemeja más a una visión pornográfica que a una visión afectiva. Y luego también tenemos la influencia de los medios de comunicación, porque muchas veces nos encontramos con spots publicitarios o incluso también con series o películas que están ofreciendo una imagen que nada tiene que ver con una relación sexual adecuada y con una relación de afectividad entre personas adultas que se quieren, ¿no? Bueno, esto es un poco como una llamada de atención porque creo que tenemos que tenerlo en cuenta porque estamos favoreciendo ese tipo de comportamientos. Bien, me imagino que con todo lo que llevo dicho ya os habréis hecho una idea de que estas conductas inadaptadas u ofensivas nada tienen que ver con un impulso que se produce en un momento dado, sino que vienen precedidos por unos pensamientos, por unos sentimientos, por unas conductas, y que tampoco es algo fortuito que pasa en la edad adulta, sino que la mayoría de las veces aparecen ya a una edad temprana. Bien, esto nos lleva a pensar que uno de los derechos fundamentales del niño es la protección a todos los niveles, incluido si hace falta protegerles de ellos mismos. Y estos adolescentes necesitan de esa protección. Los profesionales, los adultos,
tenemos la obligación de atender debidamente y lo antes posible esas conductas que estamos viendo que no son adecuadas para evitar, como ya decía antes, que se consoliden y que estos niños acaben transformándose realmente en agresores sexuales. Para atender la reeducación de estos menores hace falta que les demos una educación sexual sana que les permita tener una visión positiva y adecuada de la sexualidad y que promueva relaciones de reciprocidad y relaciones donde haya un consentimiento por ambas partes. También necesitan que les ofrezcamos estrategias apropiadas y efectivas que les permitan abordar problemas personales, interpersonales y emocionales. Bien. Si os dais cuenta, la intervención con estos menores supone un reto importante teniendo en cuenta la complejidad y la persistencia del comportamiento sexual ofensivo. Para esa reeducación hacen falta programas de intervención específicos, pero nos encontramos con que hay una escasez de estudios científicos en relación a los agresores sexuales en general y concretamente en cuanto a los agresores sexuales juveniles en particular. Esta escasez de estudios no ayuda a la hora de establecer esos programas de intervención que necesitamos. De hecho, la mayor parte de los programas de intervención que tenemos son programas para adultos y además son muy recientes. De hecho, en España, de los primeros programas de intervención que se empiezan a aplicar con población que está cumpliendo condena por delitos sexuales, son del año 96-97. Imaginaros que eso prácticamente es el otro día. Pero los programas de intervención para adultos no nos sirven, no son eficaces para la intervención con adolescentes, porque los adolescentes y los niños tienen unas necesidades específicas y distintas a los adultos. Esto nos lleva a la necesidad de ampliar y profundizar en los estudios de estos adolescentes y de sus conductas. Pensar que hay una alarma social con todo este tema porque hay estudios recientes que sugieren que hay un incremento de niños y adolescentes que presentan este tipo de comportamientos, aunque en realidad puede ser que no es que haya un incremento, sino que cada vez somos más conscientes de este problema, los detectamos más y intentamos abordarlos. Pero lo que está claro es que están llegando muchos niños y adolescentes con estas problemáticas y que requieren que abordemos de forma adecuada esta problemática. Pero, como ya digo, para abordar esta problemática necesitamos programas de intervención específicos que cubran las necesidades de estos adolescentes que se encuentran en situación de riesgo. Y necesitamos además también profesionales expertos que lleven a cabo estos programas, porque la realidad es que ni tenemos prácticamente una cosa ni tenemos prácticamente la otra cosa. Nos faltan profesionales que estén capacitados y esa capacitación implica muchos conocimientos. Diríamos que es una subespecialidad dentro de una especialidad, porque de forma general, para que una persona pueda abordar este tipo de programas, necesita tener conocimientos sexuales, conocer lo que es la respuesta sexual humana, cómo se producen los vínculos afectivos, cómo se producen las relaciones sexuales, o sea, las relaciones de intimidad, pero también requiere el conocimiento del desarrollo psicosexual en la infancia y en la adolescencia y conocer cómo estos chavales manifiestan o expresan su propia sexualidad. Necesitan asimismo conocer de forma general cuál es el desarrollo evolutivo de niños y adolescentes y todas las problemáticas con las que nos podemos encontrar en estas fases.
A veces vamos a tener que hacer intervenciones puntuales y clínicas con estos chavales, y también tenemos, por tanto, que conocer cómo se abordan y la dinámica con ellos, porque además, sobre todo con los adolescentes, la intervención no es nada fácil, porque muchas veces vienen obligados. También es necesario conocer todo el tema de lo que es el abuso sexual y la agresión sexual en general, tanto en cuanto a las víctimas como a los agresores. Y necesitamos conocer la perspectiva de género, porque tened en cuenta que muchos de estos adolescentes realmente es que tienen distorsiones respecto a la figura femenina, a cómo establecen las relaciones entre hombres y mujeres, a cómo son los roles de hombre-mujer. Como veis, implica numerosos conocimientos para poder abordar debidamente esta problemática. Bien, cuando en el año 98 en el Instituto SPIE empezamos a recibir niños y adolescentes con este tipo de problemas, nos encontramos pues con este gran vacío. No teníamos datos acerca de las conductas y de estos adolescentes, no teníamos programas, y esto nos llevó pues a tenernos que sentar y a elaborar nuestro propio programa de base para poder trabajar con ellos y atender sus propias necesidades. Este programa se elaboró y se presentó en el 7º Congreso Español de Sexología y primer encuentro iberoamericano de profesionales de sexología en el año 2002. Es un programa, ya digo, es un programa base que requiere ser adaptado a cada adolescente, porque cada adolescente tiene su propio recorrido, su propia motivación. O sea, digamos que cada adolescente ha llegado a ese tipo de conducta por una situación distinta al otro, con lo cual los programas de intervención por sí mismos no sirven, sino que el profesional tiene que tener la capacitación para poderlos adaptar a cada menor. Nuestro programa general abarca 4 fases. La primera de esas fases es el reconocimiento de los hechos. Tener en cuenta que no podemos tener un éxito en la aplicación de este programa si el adolescente no reconoce su propio comportamiento y no es consciente de la gravedad de los hechos. Una segunda fase pasa por conocer la historia personal de este niño, de este menor, ¿no? Y abordar la propia problemática del menor, sus propias distorsiones. La tercera fase sería el trabajo con sus propias emociones, porque tener en cuenta que muchos de estos adolescentes no reconocen en sí mismos las emociones que tienen, no son capaces de expresarlas y tampoco saben canalizarlas adecuadamente. Si no saben reconocerlas en sí mismos, les es muy difícil reconocerlas en otras personas. Y eso muchas veces, uno de los problemas básicos que tienen los agresores sexuales adolescentes, aunque también os he de decir que los adultos, es que no empatizan con la víctima. Y eso pues les lleva a no darse cuenta del daño que están causando a la otra persona. Y por último estaría la cuarta fase, que es el abordar estas conductas concretamente, evitando que reincidan y reconduciendo sus conductas hacia un comportamiento más adecuado y de respeto con ellos mismos y también con los demás. Bien, para ir terminando, también dentro de este programa tenemos que tener en cuenta la intervención con la familia, porque pensar que las relaciones entre padres e hijos va a proporcionar al niño y al adolescente un modelo de cara a futuras relaciones.
y porque si involucramos a la familia dentro del tratamiento, los niños también se involucran y lo más probable es que el pronóstico sea positivo. Cuando no se involucran, la familia, por ejemplo, cuando la familia no quiere creer que sus hijos han llevado a cabo este tipo de conductas, pues los adolescentes se refugian cómodamente en la actitud de sus familias y niegan sistemáticamente los hechos, con lo cual es muy difícil que el programa de sus resultados. Bien, para ir terminando, he querido traeros el ejemplo de un tratamiento para que lo veamos en las diferentes fases, ¿vale? Es un menor de 14 años que llevó a cabo un abuso sexual de forma continuada con un niño de 4 años de su entorno familiar. Y lo que hice es pedirle una serie de descripciones que nos permiten ver cómo es esta evolución. A ver. En la primera fase de reconocimiento del problema se le pide que describa qué es lo que ha pasado. Este niño cuenta lo siguiente. Dice, bueno, desde que vino este niño, que vamos a llamarle X, dice que era muy malcriado, es decir, que molestaba mucho, pero eso a mí me daba igual y como no pasaba mucho en la casa, yo no le veía mucho. Dice que cuando él estaba, jugaba con ellos, o sea, con su sobrino y este otro niño, que a veces dice que ellos entraban en su cuarto a jugar y que él no les decía nada porque en realidad tampoco hacían nada malo. Y sigue contando que, bueno, pasaron los días y los días en los que dice la mamá de este niño, habla de que estaban en su cuarto, que al principio solamente jugaban con la Nintendo, veían la tele, pero que llegó un día en el que no sé qué me pasó por la cabeza, que entró en mi cuarto y yo le dije por curiosidad que nos desnudemos. Él, el niño de 4 años, dice que fue el que dijo que si nos tocábamos con la mano. Luego ya reaccioné y le dije que ya, porque ya le vi que estaba un poco excitado. Entonces salió de la habitación y el niño le dijo a su madre sobre lo que había pasado. Entonces lo llevaron al hospital y en el hospital no encontraron nada significativo, volvieron a casa y según este menor, tal como él dice en su frase, bueno, entonces ya pasó todo. Si nos damos cuenta y valoramos un poco lo que este niño nos ha escrito, nos damos cuenta de las distorsiones que tiene, la incapacidad que tiene para asumir su propia conducta. Porque él habla de que es el niño de 4 años el que le incita a él a tocarse sexualmente. Y tampoco admite que este tipo de conductas a él le produjera ningún tipo de bienestar, sino que era el niño de 4 años el que se estaba excitando, no él. Y luego fijaros, porque esto es muy curioso y pasa habitualmente, que si no se encuentran lesiones, y en los abusos sexuales no suelen haber lesiones, pues para estos niños es como si no hubiera pasado nada. Pero no para estos niños, también para los adultos del entorno de los niños víctimas y agresores. Bien, en una tercera fase, donde ya se ha trabajado con el niño, toda la fase del reconocimiento, toda su historia vital, y se han trabajado también con él sus emociones, le preguntamos cómo se sentía cuando pasaba esto. Y si os dais cuenta, él ya empieza a asumir que el que realmente estaba excitado era él. Cuando se le pregunta cómo se siente ahora, después del punto, en el punto de intervención en el que estamos, el niño dice que se siente más tranquilo y que razona lo que ha pasado.
que también se da cuenta de que él tuvo la culpa, ya no dice que el que inicia ese contacto es el niño de 4 años, ya se da cuenta que es él el que ha iniciado ese comportamiento, el que está excitado es él, no es el niño de 4 años, y comenta que a partir de este momento que ya empieza a razonar las cosas antes de hacerlas. Veis ahí cómo ha habido una evolución. Y en la última fase de tratamiento, cuando digamos el menor ya está prácticamente, estamos a punto de darle el alta en nuestro servicio, se le pide que describa de qué se ha dado cuenta en todo el proceso que se ha llevado a cabo. Y él cuenta lo siguiente. Dice, me doy cuenta de muchas cosas, como saber que cometí un error que fue muy grave. Me doy cuenta que tal vez arruiné la vida de este niño por lo que yo hice. Que él puede tener problemas cuando sea más mayor. También me doy cuenta de todo lo que pasó o de lo que podría incluso haberle pasado a este niño en el futuro. Ahora he reflexionado bastante sobre lo que hice y a veces me pongo a pensar. También cuando vi el vídeo la otra vez sobre la chica que también hacía lo mismo que yo me sentí muy mal y pensé en ese momento que tal vez este niño de 4 años sentía lo mismo cuando le pasaba eso. Y a lo mejor él podría repetir lo mismo. Y si él lo repitiera, se refiere, pues yo me sentiría muy mal. Me doy cuenta también que tal vez no me hable ni me haga caso cuando sea un poco más mayor y pueda darse cuenta de lo que pasó. Y que tampoco tenga la confianza en mí como la que tenía antes. Y no solo él, sino también su madre. Y ahora solo pienso que este niño no cometa el mismo error que yo conocí y que siga adelante. Yo quiero con esto, porque muchas veces podemos pensar que traemos como aquellos casos que han resultado o han evolucionado mejor, pero no es real. Es decir, esto es lo que suele pasar en nuestro servicio. Es decir, la mayoría de niños realmente adquiere conciencia de sus comportamientos y se aprecia un cambio importante en sus actitudes y en sus valores. Es verdad que no puedo deciros qué ocurre a largo plazo porque no tenemos estudios longitudinales, pero nosotras en el Instituto SPIN tenemos una visión muy esperanzadora y consideramos que la intervención con los adolescentes es mucho más efectiva que con los agresores sexuales adultos, con los que os puedo decir porque también he trabajado con ellos y son mucho más persistentes, la conducta está muy consolidada y tienen más dificultad porque son menos plásticos y tienen menos capacidad de aprendizaje. Bien, para concluir, he querido reflejar con una frase lo que a mí estos niños me transmiten diariamente en el trabajo con ellos. Esta frase dice así: yo veo que es como una vidas en reconstrucción y de la voz de los niños dicen: no me abandones porque haya errado, ayúdame a entender lo que hice y enséñame a salir de ahí. Bien, muchas gracias por vuestra atención y ahora quedo a vuestra disposición para poder responder algunas de vuestras dudas o algunas de vuestras cuestiones. Bueno, muchísimas gracias, Isabel, millón de gracias. Yo creo que ha sido una exposición muy clara y desde el absoluto respeto hacia los agresores que al final son todos cosas y es nuestra responsabilidad estar a su lado y ayudar. Bueno, ¿hay alguna pregunta ya? Marcela te ha hecho ya una pregunta, si la puedo meter, entonces la lees si quieres ya. Primero te pregunta Marina. O sea, en pocas palabras, para un agresor o las familias, si no hay agresión, no se toma en cuenta la parte emocional afectada. No hay agresión física. A ver, como ya
a la conducta. Generalmente no hay una agresión física. Los adolescentes tienden a abusar sexualmente, pero no a agredir sexualmente. Los que agreden sexualmente son una minoría. Y en tanto que no hay lesiones, pues realmente lo que hacen es eso, minimizar la conducta, considerar que es una conducta pues, de adolescentes, que no tiene la menor importancia, y muchas veces estas conductas no se atienden y se quedan en el olvido. Esa es la realidad. A ver, Marcela pregunta, a ver, cuando es un niño de 10 años quien tiene las conductas sexuales inadecuadas de forma indiscriminada con niños y niñas y refiere que es un juego y no logra reconocerse desde su comportamiento, ¿cómo logra que pueda hacer un proceso reflexivo acerca de su conducta? A ver, es una pregunta bastante complicada de responder, porque realmente que este niño llegue a darse cuenta es un proceso largo, tedioso y de aprendizaje. Yo, por ejemplo, cuando me encuentro con esta situación, lo que hago es empezar a trabajar con él el tema de la educación sexual, el tema del respeto, el tema de los límites, y con el paso del tiempo es cuando ellos empiezan a comprender que estas conductas son inadecuadas, porque si no, realmente hacérselo entender así a saco es prácticamente imposible. A ver, otra de las preguntas es ¿cuáles serían las técnicas con las cuales se puede trabajar con estos chicos? Técnicas. A ver, yo pienso que los psicólogos en general somos una fábrica de técnicas, porque muchas veces nos las tenemos que inventar. En los abusos sexuales y en las agresiones sexuales también necesitamos inventarnos nuestras propias técnicas, porque necesitamos técnicas concretas para abordar con el niño concreto que tienes. Por ejemplo, hoy mismo con un niño he tenido que inventarme, se me ha ocurrido construir con él una historia de una isla. La hemos estado dibujando, la hemos estado perfilando, hemos estado reflexionando qué pasaba. O sea, yo creo que no hay técnicas concretas para el abordaje de estos problemas, sino que por eso decía yo la importancia de que los profesionales que trabajan en esta área estén muy preparados y tengan conocimientos a muchos niveles para que en el momento sean capaces de sacarse esas técnicas de la chistera y poderlas aplicar, porque realmente técnicas como tales no existen. A ver, me ponen que... a ver, que esto se va pasando y no me aclaro yo. Escribiendo mucho. ¿Quieres un poco de... esto es simplemente un cumplido. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Has comentado que en la adolescencia existen más abusos que agresiones. ¿Podrías aclarar qué es un abuso sexual y una agresión sexual? A ver, el abuso sexual, como ya os he dicho, es una interacción de tipo sexual que se lleva a cabo con niños o adolescentes en los que no media ningún tipo de violencia. La agresión sexual sería lo mismo, pero en este caso se usa coerción, amenazas, violencia, intimidación, conductas que pueden causar daño incluso físico. Eso sería de alguna forma la diferencia, ¿vale? Sí, más o menos. A ver, Jessica pregunta, ¿recomiendas algún cuento o recurso para trabajar con los niños de temprana edad, 5 años, para prevenir los abusos sexuales? A ver,
En primer lugar, ya digo que lo que hay que hacer es educar a los niños desde el momento en que nacen en sexualidad, y si les educamos en sexualidad, también les ayudamos a entender cuáles son los límites. Cuentos, no recuerdo ahora el título de ninguno porque yo soy bastante despistada, pero sé que sí que existen cuentos muy buenos con los que se puede trabajar. Me viene un título a medias, pero seguro que no es cierto. Es algo de grita muy fuerte o algo así, ¿vale? Pero que bueno, que sí que se pueden encontrar cuentos. Pero yo creo que lo más importante es trabajar desde la educación sexual y desde el respeto. Yo creo que es lo básico. Ay, no sé si me pasa mucho. Espera. Ah, vale, que se puede pasar de aquí. A ver. Vale, se pasa aquí, vale. A ver, sí. Imagino que habrán casos que se resistan al tratamiento por parte de los padres, madres o de los agresores. ¿Tenéis alguna forma para retenerlos y que se enganchen? Pues mirad, con el tema de la reforma de la ley del menor es un poco complicado tratar a los agresores sexuales adolescentes que no consienten, y sobre todo cuando los padres no consienten. Muchas veces, a ver, nosotros de entrada cuando hablamos de agresores no les estigmatizamos, es decir, intentamos que los padres entiendan que simplemente su hijo tiene una conducta sexual inadecuada y que es bueno abordarla, porque si la abordamos pues vamos a evitar que este niño reincida y que en la edad adulta pues acabe cumpliendo condena. Simplemente yo creo que esto suele convencer bastante. Aunque sí que os digo que en alguna ocasión, también os digo que son las mínimas, nos encontramos con adolescentes o con padres que no, o sea, no hay forma y no se puede trabajar con ellos a menos que haya una sentencia judicial que les obligue. Respecto a que se enganchen, yo creo que la mayor parte de los chavales algunas veces están enfadados en los inicios, pero después se acaban sintiendo muy cómodos porque realmente ellos no se sienten juzgados y empiezan a darse cuenta que realmente nuestro cometido es ayudarles, no juzgarles, ¿eh? Entonces lo más importante es eso, no juzgarles. Que ellos entiendan que tienen un problema como puede ser cualquier otro y que nosotros estamos para ayudarles a tener otra visión y otra forma de relacionarse. Y sobre todo, hacerles ver que ellos tienen muchos aspectos positivos que valen la pena y trabajar con ellos, ¿no? Con los recursos con los que ellos cuentan. A ver, voy buscando las... a ver. Estoy, que voy buscando las preguntas, pero como, a ver, sí, me pregunta María Ángeles, ¿trabajáis solo con el menor agresor o también con el menor agredido? Es un servicio de atención a todo tipo de menores, o sea, a menores tanto víctimas como a menores agresores. Y os puedo decir desde mi experiencia y desde mi modesta opinión que cuando trabajamos con el menor víctima, luego es mucho más fácil trabajar con el menor agresor, porque tienes todos los datos que necesitas para no permitir que el adolescente agresor se te escaquee. Yo encuentro que, y de hecho nosotros lo hacemos así, es decir, cuando nos llega un agresor y hemos tenido la víctima, generalmente el profesional que ha atendido a la víctima es el mismo profesional que va a trabajar con el agresor. Diana pregunta que en el tratamiento que utilizáis proponéis el encuentro de víctima y agresor en algún momento. En pocas ocasiones, pero sí que se hace porque cuando es posible es muy bueno para uno y para otro que el agresor admita su problema, o sea, admita el comportamiento que ha tenido y pida perdón a la víctima,
y esto refuerza a la víctima y digamos que sitúa al agresor y a la víctima en niveles iguales. Por ejemplo, estoy pensando en el caso de dos hermanos, ¿no? Un hermano que agrede sexualmente a su hermana. Una vez que la hermana está adecuadamente preparada para esta intervención, se trabaja también con el agresor y cuando se encuentra en una situación óptima, entonces, pues, ya os digo, después de trabajar mucho con ellos, se les sienta uno al lado del otro y el agresor pues, expresa disculpas a la víctima y luego la víctima tiene la capacidad para poder expresar el daño que le ha causado, cómo lo ha vivido, y la verdad es que son trabajos muy, muy bonitos. A ver, no consigo verla porque se me pasa la siguiente. Sí. Es que está como medio, intento ver la siguiente y no me deja. Ah, vale. A ver. Te voy a decir la misma pregunta en varias partes que no había. Yo trabajo con menores agresores desde el ámbito judicial y el medio ambiente. En algunos casos concretos, cuando ya llevan tiempo en intervención psicológica, he trabajado cuando se ha producido abuso a otros menores dentro del contexto familiar cercano, intervenir trabajando la opción, pedir perdón y disculpas por medio de carta. No me aclaro mucho, pero el resultado ha sido muy positivo, tanto con respecto al agresor como para los familiares de la víctima. ¿Qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo, no se puede decir más porque nosotros muchas veces también lo hacemos. A ver, sí. Sí, ese ya lo he respondido. Vale. Sí. De momento, no. Bueno, tenemos como 5 minutitos más para seguir haciendo preguntas. Yo, mientras escribís alguna pregunta más, pensamos que las hemos contestado todas, pero es un poco lío, entonces no sabemos. Si alguna queda pendiente, por favor, recordárnosla. Mientras alguien escribe alguna pregunta más, a mí sí que me gustaría preguntarle a Isabel acerca del reconocimiento del problema. Es una de las primeras frases que tenéis en vuestro programa de intervención y que tú en tu exposición has dicho que sin esto no se puede seguir avanzando en la intervención. Tú sabes que yo trabajo también con medidas judiciales, pero en medio residencial, con medidas judiciales de privación de libertad y, bueno, actualmente ya no con este tipo de chicos, pero anteriormente sí. Y muchas veces los chavales que son juzgados por un delito de agresión sexual, lo que pasa es que en el juicio se conforman porque los abogados le dicen que lo tienen muy crudo, que tienen muy cruda la defensa, se conforman porque esto implica una reducción de la medida inicial que se pide por el Ministerio Fiscal. Cuando tú vas a trabajar con ellos el reconocimiento del problema, ellos lo que te dicen es, no, yo me conformé, pero no lo hice. Me conformé para que me quitaran medidas. ¿Cómo se puede abordar? A ver, evidentemente la confrontación directa con estos chavales no tiene ningún sentido porque lo van a estar negando de forma sistemática. Entonces, a partir de ahí lo que hay que trabajar es en el caso sexual, en la porque de hecho, cuando haces este trabajo hay algunos chavales que con el tiempo acaban diciendo que sí, yo lo hice. Claro, es como con algo secundario, a la vez que vas trabajando la alianza terapéutica con él para luego... No, y además ya partimos de la base de que si a lo mejor ese menor nunca admite los hechos, pero tú ya le estás dando herramientas
y estás cambiando de alguna forma tus actitudes, tus valores, entonces siempre es mejor esto que nada. Y luego los hay que tienen unas actitudes que probablemente cuando sean adultos les va a diagnosticar de psicópatas, pero son los mínimos, vamos, se pueden contar con los dedos de una mano y esos niños sí que francamente, pero bueno, en general se puede trabajar. No sé si hay más preguntas, si no, pues mira, si os parece, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por vuestra participación, muchísimas gracias a Isabel, ha tenido un montón de felicitaciones de parte vuestra y eso también se agradece. Y bueno, ya sabéis que habéis hecho preguntas acerca de las diapositivas, de la videoconferencia. La videoconferencia se va a colgar en la página de MEPIAR, del Máster en Evaluación, Prevención e Intervención con Adolescentes en Riesgo, Familias y Violencia Parental. La página web es www.mepiar.com. En la pestañita de seminarios, ahí podréis volver a visualizar este seminario y los otros 3 seminarios que ya a lo largo del anterior. Y después para todos los alumnos, exalumnas y alumnas de este curso tendréis las diapositivas colgadas en la comunidad de conocimiento. Recordad que sigue abierto el plazo de matrícula para el máster y que o nos vemos ahí o nos